ocurrió con la telaraña orgánica después de la trilogía original de Spider-Man? ¿Por qué jamás le vimos nuevamente fracasando en los cómics? Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. La telaraña orgánica es uno de los tantos elementos de Spider-Man que el cine ha transformado en comparación a sus cómics. En 2002, la visión de Sam Raimi de Spider-Man destacó al personaje por la creación de la telaraña orgánica que salía de sus muñecas, abriendo un arduo debate entre los fanáticos más fieles que se ofendieron al percibir este cambio como una ofensa para el personaje, olvidándose de la inteligencia de Peter Parker y la importancia que este invento le brindaba a su historia en los cómics. De hecho, David Cope, escritor del guión, y el propio Sam Raimi admitieron vivir en un ambiente de tensión y nerviosismo durante los meses previos al estreno de la película debido a esta decisión que mayormente se vio inspirada por la mente de James Cameron. Resulta que años atrás el director trabajó durante meses en sacar adelante una película sobre el personaje que incluiría cambios drásticos dentro de la mitología del héroe, entre ellos la fabricación de telaraña orgánica por parte del protagonista. Claro que esta idea tampoco era completamente original de Cameron, ya que aunque muchos no lo recuerdan, durante un breve pasaje en los cómics, Spider-Man ya había utilizado una especie de telaraña orgánica. Esto ocurrió durante la saga del traje alienígena, donde después de tomar al simbiote, Spider-Man era capaz de producir su propia red natural que provenía del traje. El cambio, por supuesto, generó debate entre los lectores de la serie, al igual que el traje mismo, conduciendo a Marvel a regresar a Spider-Man a su traje original y al uso de sus lanzarredes, dando el primer aviso de lo difícil que sería convencer a los lectores de un cambio tan drástico dentro de la mitología del héroe. Volviendo al cine, después de que Cameron fracasara en su intento por desarrollar una película del personaje, Sony compró los derechos del mismo y llegó a un acuerdo con el director para utilizar algunas de sus ideas plasmadas en su borrador original, dándole acreditación en el guión original. Durante la película, Sam Raimi presenta a Peter Parker como un joven interesado en la ciencia, capaz de desarrollar sus propias telarañas una vez que obtiene sus poderes, desestimando el concepto del uso de lanzarredes. Estos lanzarredes aparecieron por primera vez en el Amazing Fantasy número 15 como resultado de un invento fabricado por Peter al convertirse en Spider-Man, enalteciendo su inteligencia y convirtiéndose en uno de los mayores inventos del personaje y quizá uno de los objetos más venerados por cualquier lector de cómics, formando parte de la cultura popular en siguientes años. Lo extraño fue que a pesar del cambio, la película fue bien recibida por el público, que comenzó a ver de buena manera el hecho de que ahora Spider-Man produjera su propia telaraña de manera natural. De hecho, la película abordó el tema de manera perfecta, llevando esta adaptación a un terreno más lógico, donde Peter heredó esta habilidad directamente de la araña para al mismo tiempo jugar con el concepto de la inestabilidad económica del personaje. Las dos primeras películas de la saga mostraron a Peter teniendo problemas económicos que seguramente le alejarían de tener fondos suficientes para elaborar su propio fluido de manera química. La idea fue bien adaptada y aceptada, y Marvel se replanteó introducirla en los cómics. Hoy en día es muy común que las películas de Marvel jueguen un papel importante en la introducción de elementos en los cómics, tratando de introducir a nuevos fanáticos a este universo, pero en aquellos años probablemente se trataba de los primeros intentos de la editorial por replicar el éxito de las películas. En el año de 2004, después del estreno de la segunda película, la telaraña orgánica era introducida de manera oficial en los cómics de Spider-Man. Durante el arco narrativo titulado Cambios, publicado en Spectacular Spider-Man, el personaje sufriría una transformación bastante extraña. Después de enfrentarse al personaje de la reina, Peter se convierte en un monstruo para terminar siendo una araña gigante, de donde emerge al utilizarla como una especie de capullo. La transformación, que duró algunos números de la serie, le brinda a Peter dos habilidades extras. La primera es el poder escuchar y comunicarse con todos los insectos a su alrededor, y la segunda, crear telaraña orgánica tal cual podría hacerlo una araña. Convenientemente, él varía de la misma manera que lo hacía si utilizaba sus lanzarredes, es decir, desde su muñeca. Un año después, en Amazing Spider-Man, durante el arco titulado El Otro, Peter sufre una especie de renacimiento al morir en manos de Morlun. En esta historia se utiliza un tratamiento muy similar a la vista en cambios, con Peter saliendo de una especie de capullo, adoptando nuevas habilidades. A diferencia de la historia pasada, aquí Peter es capaz de crear sus propias telarañas, además de tener visión nocturna y expulsar una especie de aguijones de sus manos. Estos cambios, sin embargo, no duraron demasiado, siendo revertidos una vez que el personaje sufriera una especie de reinicio con la historia de One More Day. Sin explicación alguna, durante Brand New Day, Peter vuelve a utilizar sus lanzarredes, evitando la telaraña orgánica, la cual pasó al olvido casi al mismo tiempo que la cancelación de la franquicia de Spider-Man en el cine. Al parecer, sin más películas previstas, Marvel desechó la idea y simplemente se olvidó de ella sin ningún motivo aparente.
Después llegaría la franquicia de Amazing Spider-Man al cine, representando los lanzarredes de manera más fiel a los cómics, y posteriormente la trilogía del MCU haría lo propio, limitando la versión de Sam Raimi como la única versión del personaje en utilizar redes orgánicas, bromeando con este hecho durante su encuentro con sus otras versiones durante No Way Home. A pesar de que algunas versiones de Spider-Man utilizan telaraña orgánica en los cómics, en la actualidad esta idea fue desestimada por Marvel, solo funcionando realmente en el universo cinematográfico de Sony. ¿Pero por qué ocurrió esto? En primer lugar, creo que narrativamente la telaraña orgánica no funciona al parejo del uso de los cartuchos de fluido que Spider-Man fabrica de manera química. Es muy común que en las historias del personaje Peter se quede sin telaraña en momentos clave, abriendo una posibilidad de construir otro problema dentro de la trama que tendrá que ser resuelto por el ingenio de Spidey. Este es uno de los giros más interesantes que han caracterizado los mejores cómics de Spider-Man en su historia, que desaparecería al introducir el proceso de creación de este fluido de forma natural. Al hacer esto, reduces al personaje a ser un ser superior por una cuestión de destino, alejándolo de la humanidad que lo caracteriza. En las películas, esta telaraña funciona porque los escenarios donde vemos a Spider-Man son muy reducidos, no hay tiempo para jugar con este hecho. Por ejemplo, durante la trilogía del MCU vemos a Peter tener un gran número de posibilidades para jugar con su telaraña, pero en combate jamás le vemos usarlas, porque realmente no hay tiempo de eso. Como espectador quieres ver a Spider-Man balancearse o pelear con sus enemigos sin la necesidad de que se explique cómo lo hace y la razón detrás de esta habilidad. En los cómics, al tener mucho más campo narrativo, hay espacio para jugar con este elemento, al grado de ver a Spider-Man crear un montón de variantes de telaraña a lo largo de infinidad de historias que han ocupado sus cómics. Son dos mundos diferentes, explicando por qué en el cine puede que funcione, pero en los cómics no lo hace. En segunda instancia, creo que es obvio que los lectores de cómics y fanáticos de Spider-Man somos muy estrictos con el personaje y nos rehusamos a aceptar cambios innecesarios. ¿A qué me refiero con esto? No tiene ninguna lógica que después de tantos años Peter pudiera producir su fluido de esa manera, siendo el principal error de Marvel al tratar de introducir esta habilidad en los cómics. No lo hizo con una buena historia. En ambos casos presentó un renacer del personaje que por lo menos a mí me pareció una idea absurda. Es claro que los 2000 fueron una etapa de transición y Marvel evolucionó en muchos sentidos en esta época, pero muchas de sus ideas en estos años eran inverosímiles. Había un dejo de ser una idea interesante que en su proceso de creación arrojó momentos de este tipo, Peter saliendo de una especie de capullo. Tal vez si hubiesen planteado otro escenario para que Peter obtuviera esta habilidad, las cosas habrían funcionado mejor, pero en todo caso la pregunta habría sido la misma: ¿qué finalidad tiene esta nueva habilidad? ¿Esto haría que Spider-Man fuese un mejor héroe? ¿Le otorgaría una real ventaja en contra de sus rivales? ¿Crearía escenarios más interesantes? No lo creo. Una de las razones por las que Marvel fracasó al introducir esta habilidad en los cómics fue porque nunca se tomó el tiempo de explicarnos qué beneficios tenía para el personaje, siendo desestimado desde el principio por todos los lectores. Nunca creó una historia que inclinara la balanza hacia este tipo de telaraña, funcionando exactamente igual que el fluido químico. De hecho, teniendo menos beneficios al agotar a Spider-Man por su excesivo uso y la incapacidad de transformarla para combatir a un personaje en específico o salir de algún problema. El mundo de los cómics y el cine funcionan de manera tan diferente y la realidad es que la telaraña orgánica nunca fue bien desarrollada por Marvel, perdiéndose en el mar de buenas ideas que terminaron siendo rechazadas por los fanáticos. Y eso es todo por hoy, dime en los comentarios qué opinas al respecto. Me ayudarías bastante si le das like y compartes el video. No olvides activar las notificaciones y nos vemos hasta la próxima.